7.139 millones de euros. Es lo que se gastaron Gobierno y comunidades autónomas en contratos de emergencia firmados en la primera etapa de la pandemia. La urgencia y las prisas de aquel momento propiciaron estas adjudicaciones a dedo, que ahora son difíciles de supervisar, entre otros motivos porque el Gobierno mantiene bajo mínimos la agencia que se encarga de ello, de vigilar. Luego está quien supervisa, sí, quien hace su trabajo, pero no se le hace caso, como a la consultora Deloitte, que avisó de que Plus Ultra estaba a punto de la disolución antes de la pandemia. El Consejo de Ministros la ignoró. Por cierto, himno en las escuelas, ¿sí o no? Debatimos este asunto y, por supuesto, los indultos. Vamos a con todo. La urgencia de la pandemia provocó que las administraciones adjudicaran contratos por la vía de emergencia, contratos a dedo, sin pasar por los filtros habituales. En Voz Populi hemos conocido que en total llegaron a gastarse 7.139 millones de euros entre Gobierno y comunidades autónomas, principalmente Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Una cifra extraordinaria, Gonzalo Araluce. Pues has dado en el clavo, efectivamente. Durante la pandemia nos encontramos en una situación que, bueno, es conocida por todos, ¿no? No había mascarillas, no había material sanitario, el mercado internacional era absolutamente convulso y entonces la Administración, comunidades autónomas y Gobierno en general tuvieron que lanzarse a adquirir este material sanitario, muchas veces pagando unos sobrecostes excesivos, ¿no? Y tenemos cifras ya de todo esto. La Euroscon, que es la oficina encargada de supervisar la legalidad de todos los contratos públicos, ofrece un informe del dato de que Gobierno central y comunidades autónomas gastaron 7.139 millones de euros en contratos adjudicados por esta vía, que es la vía de emergencia, donde se resumen muchos plazos, donde se omiten muchas de los trámites habituales y se concedieron todos estos contratos por esta vía. Claro, ¿hasta qué punto es habitual que las administraciones tiren por este tipo de procedimientos? Pues ni mucho menos es tan habitual. Este mismo informe incluye un dato comparativo que es absolutamente abrumador, ¿no? Durante la pandemia se otorgaron 22.000 contratos por esta vía, que sumarán esos 7.139 millones de euros, y entre 2018 y 2019 en total se dieron contratos por valor de 64 millones, una cifra muy inferior a la que hemos encontrado en la pandemia. La cuestión es que estos datos vienen de la oficina que se encarga de vigilar las adjudicaciones, una oficina que ya publicamos aquí en Voz Populi, está bajo mínimos, apenas una docena de personas para vigilar esos 22.000 contratos. Es correcto, es una oficina que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda, pero funcionan con total autonomía y se encargan de supervisar pues, todos los contratos públicos, 22.000 solamente durante la pandemia, todos los contratos públicos de todas las administraciones, y no solamente eso, sino que además se encargan de elaborar guías de buenas prácticas, recomendaciones y demás. Para ello cuenta con una docena de personas que no cumplen ni mucho menos las expectativas de la relación de puestos de trabajo, que de acuerdo a los últimos informes que han hecho ellos públicos tendría que ser 35 personas. Bueno, veremos si son capaces de mirar bien con lupa todo eso, siendo tan poquitos, ¿no? Mucho trabajo tienen por delante. Muchísimo. Gonzalo Araluce, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y no hay día que pase sin que conozcamos nueva información sobre Plus Ultra, en particular sobre los avisos que se dieron sobre los problemas financieros de la compañía. En este caso, hoy desvelamos que la consultora Deloitte, que es una de las que elaboraron informes para aprobar el rescate, avisó de que la aerolínea estaba a punto de la disolución, justo antes de que estallara la pandemia. Para evitarlo tuvo que recurrir a un préstamo de un banco panameño. Beatriz Triguero. Hola Ana, pues sí, ahora sabemos que cuando el Gobierno rescató a Plus Ultra sabía que estaba a punto de la disolución. Bueno, antes del coronavirus estuvo a punto de disolverse, ¿no? Y nosotros ya lo avanzamos en Voz Populi, lo contamos hace tiempo, contamos que lo evitó gracias al préstamo de un banco panameño, que además está relacionado con Venezuela, como ahora profundizaremos, pero lo interesante ahora es que el Deloitte también se lo hizo saber a la SEPI en el momento del rescate, bueno, previamente al rescate, en su informe, uno de los 4 informes que han sido claves de cara a la aprobación de esta ayuda de 53 millones. Y bueno, hay que recordar que el fondo que gestiona la SEPI, pues entre otros requisitos para conceder estas ayudas, pues recoge que la empresa no estuviese en crisis a 31 de diciembre de 2019 o que tuviese pues una viabilidad a medio y largo plazo, ¿no? Y lo que nosotros hemos ido contando es que Plus Ultra acumulaba pérdidas desde 2011, entre 2020 y 2022 la situación evidentemente se ha agravado con la pandemia y se prevé que pierda 34 millones más. Y bueno, lo que hizo Deloitte es advertir al Gobierno del riesgo que suponía esto y de que, bueno, que estuviese al tanto
porque podía caer en causa de disolución. Es que esa es la clave, que el Gobierno estaba al tanto de este informe de Deloitte que avisaba de que estaba a punto de la disolución. ¿Qué más datos necesitan? Bea, antes mencionabas la relación de este banco panameño que le ayudó a evitar esa disolución. Tiene vínculos con Venezuela también. Sí, bueno, las relaciones de Plus Ultra con Venezuela ya son Vox Populi, nosotros lo hemos contado en numerosas ocasiones, principalmente porque los propietarios de la aerolínea pues tienen nacionalidad venezolana, ¿no? Pero lo interesante ahora es que el banco panameño que rescató a Plus Ultra en su peor momento también está vinculado con Venezuela, en concreto porque tiene inversiones en la propia, a través de bonos del Estado de la República de Venezuela y en la petrolera de Venezuela, por valor de 9,3 millones de euros. Y bueno, ya sabemos que estos bonos están en el nivel más alto de riesgo con probabilidad de impago. Pues Beatriz Triguero, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Ana. Y el Grupo Municipal de Vox en Murcia ha sacado adelante una moción para que se ponga el himno de España en los colegios, en los centros educativos, eso sí, en los actos solemnes que la comunidad educativa considere. Esta moción, que en realidad era bastante más amplia, ha provocado un cisma en la dirección, porque Marina Alías se ha desmarcado de ella. Se ha desmarcado. Los diputados del Congreso han emitido mensajes a favor de esta propuesta, pero la formación ha decidido que no va a presentar ninguna iniciativa similar en el resto de instituciones a nivel nacional. O sea, fuentes oficiales del partido han recalcado que se trata de una iniciativa puntual murciana y de hecho se caracterizan muchas veces por coordinar las acciones que llevan a cabo en los distintos parlamentos y ayuntamientos, y en este caso parece ser que no ha sido así. La propuesta era más amplia, ¿no? Incluía también poner la bandera, la foto del rey y que el himno sonase cada mañana. Sí, de hecho ha salido adelante en el Ayuntamiento murciano con los votos a favor de PP y Ciudadanos, pero con matices y modificaciones precisamente en el punto de que el himno nacional, el himno de España, sonase todas las mañanas. Ahora lo que se ha acordado es que suene solo en los actos solemnes que la comunidad educativa pues considere. ¿Qué va a pasar o qué dicen en delegaciones como el País Vasco o Cataluña? Pues lo mismo que han venido diciendo a nivel intermunicipal. Vox está dividido en varias áreas de coordinación intermunicipal. Hemos tenido acceso a un mensaje interno que han enviado, que es ese precisamente, que no se iba a registrar ninguna moción similar, y en los parlamentos ha ocurrido lo mismo, tanto en el Vasco como en Cataluña, como Madrid o como Andalucía. Precisamente en el País Vasco esta semana se debatía una proposición también pues para que se guardase el respeto que hay en la ley a los símbolos, porque allí muchas veces en los actos oficiales solo aparece la icurriña, incluso cuando van ministros, y esta moción no ha prosperado, no ha salido adelante, y en el País Vasco nos cuentan que no van a hacer nada similar a lo de Murcia porque tienen un cordón sanitario que les limita muchísimo las propuestas. Eso, y que no quieren saber nada de himnos. Por ahora no. Por ahora no. ¿Qué dice la comunidad educativa? Porque se ha echado las manos a la cabeza al conocer esta moción. Sí, más que nada por un tema de prioridades. O sea, Murcia tiene un fracaso escolar altísimo, sus docentes, la retribución que reciben es mucho menor que en otras comunidades. Además hay un centenar de centros que todavía tienen amianto, es decir, la comunidad educativa de Murcia no está para nada de acuerdo con esta iniciativa, la ha tachado de ocurrencia y piensa que hay otros problemas mucho más grandes que resolver ahora mismo. Desde luego. Pues Marina Alías, muchísimas gracias. Precisamente este tema nos va a servir para abrir nuestra mesa de análisis de hoy. Pues ya lo han escuchado, la dirección de Vox se desmarca de este movimiento para que suene el himno. En la mesa de análisis hoy nos acompaña Irene González, bienvenida Irene. Hola a todos. Y Alberto Pérez Jiménez, ¿Qué tal? encantada. Igualmente. Bueno, la dirección no quiere saber nada, quizá hay algo de complejo, miedo, ¿no es el momento? Hombre, yo creo que es una cuestión de prioridades, ¿no? O sea, yo creo que un berenjenal como este ahora lamentablemente, que no tenía que ser ningún berenjenal el poder escuchar el himno nacional, pero en este momento no le conviene tampoco ni siquiera a Vox, y entonces ha dado orden a todas sus coordinadoras municipales de que esto es una iniciativa de Murcia, que al final, por cierto, ha quedado bastante más lógica de lo que era al principio, ¿no? Se presentaba una moción para que estuviera el cuadro del rey
la bandera de España y se tocara el himno al comienzo de cada clase, y al final se ha transaccionado en que el himno se ponga solo en los actos solemnes, que es por otro lado lo que por ejemplo sucede en Francia o en Estados Unidos, y nadie se lleva la mano a la cabeza, y no creo que podamos dar lecciones de democracia a esos países. Pues estoy bastante de acuerdo que esto ahora, en este momento en el que estamos en plena debacle democrática por parte del gobierno por culpa de los indultos, bueno, pues que esto es una distracción mediática para precisamente la gente de la izquierda y del PSOE, pues que van a tener otro foco. Creo que en ese sentido, pues que no es el momento, lo que no significa, claro, que dices, hombre, las escuelas tienen más problemas, pero defender que los símbolos de nuestra democracia y los símbolos del Estado estén en las escuelas, pues no es malo nunca. También una asignatura de Derecho Constitucional debería de estar en secundaria. Incluso este gobierno, que parece ya ahora tan dado a saltarse la ley y a enfrentarse al Poder Judicial, debería de tener estos símbolos del Estado más cerca. Yo creo que es una cuestión, como decía antes, de prioridades, pero por ejemplo, a mí me preocupa más el informe PISA y las capacidades de los alumnos que a que todos los días suene el himno, que por otro lado a mí me encanta y yo lo tarareo. Que no es excluyente. Primero, exacto, no es excluyente, pero yo creo que momento. La prioridad es esa, que la gente, de los alumnos de Murcia, desde luego, que puedan competir en pie de igualdad con la gente de Finlandia, con la gente de Corea del Sur, que siempre salen los primeros en los informes PISA, y entonces luego ya podemos poner el himno todos los días. Esto es lo que decidieron, por otra parte, en Francia. Cuando en el 2011 se silbó la marsellesa, que se marchó el presidente del gobierno de Francia del palco, en el 2011 se instauró que en todos los colegios de Francia, en toda la primaria, se enseñara la marsellesa a los niños y se coloque la bandera y se toque la marsellesa en todos los actos solemnes, como ha salido al final la transaccional. La cuestión es que hablamos de un tema, tú lo has dicho, de prioridades. En este sentido quería cambiar también de asunto para hablar de los indultos. Antes de ello, para introducir el tema, nuestro compañero Gaby Sanz va a analizar por qué la rapidez, por qué la velocidad a la hora de conceder esta supuesta medida de gracia. No sé ustedes, pero yo, cada día que pasa, no dejo de preguntarme por qué tanta prisa de este gobierno para conceder indulto a los 12 encarcelados, líderes independentistas que protagonizaron el 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Y me lo pregunto por muchas razones. Hay una que está circulando mucho, que es que el presidente del gobierno y el PSOE son rehenes de Esquerra Republicana de Cataluña, y que sin el voto de Esquerra Republicana de Cataluña tiene que disolver las Cortes, vamos a elecciones y ganaría el PP. Bueno, pero esa es una razón para que Esquerra Republicana de Cataluña no lo haga, porque si gana el PP tiene poco que hacer el señor Rufián en las Cortes y Esquerra Republicana y Pere Aragonès en la Generalitat de Cataluña. Yo creo más bien que Pedro Sánchez está intentando hacer el indulto, que sabe que es un mal trago para el Partido Socialista y para sus votantes, cuanto más lejos de las elecciones mejor. Quiere llegar de aquí a año y medio, 2 años vista para convocar esas elecciones y que todo esto que estamos viviendo en estos días sea un recuerdo. Se las prometía muy felices el presidente del gobierno cuando decía, fuentes del Partido Socialista, como se suele decir, y del gobierno, que las críticas internas eran cosa de Emiliano García Paje y 2 más. Bueno, 2 más depende. Ya van varios, ya va Javier Lambán de Aragón, va Guillermo Fernández Vara de Extremadura y va nada menos que Felipe González, que ha vuelto a dar en la diana. Ha vuelto a dar en la diana diciendo aquello de indultos sí, pero en estas condiciones no. ¿Y a qué se refiere el expresidente del gobierno? Pues se refiere a que cuando te dice los supuestos indultables, se puede usted meter el indulto por donde le quepa, y no muestra señal no ya de arrepentimiento, sino de que vas a acatar la legalidad vigente, pues hombre, caben dudas y cabe malestar en esa parte de la población, según las encuestas mayoritarias, en torno al 70%, que dicen que mejor el gobierno dedique sus esfuerzos a otras cosas. No lo tiene fácil el presidente, no lo tiene fácil ahora y probablemente no lo tenga fácil dentro de año y medio, cuando convoque las elecciones, porque como decía un dirigente socialista, la decisión de dar los indultos es de esas que quedan y que a la gente se le graba en la memoria y que genera un antes y un después en el comportamiento del elector. Eso lo saben bien dirigentes muy fieles a Pedro Sánchez, como puede ser Odón Elorza, que hoy mismo ha venido a contar en un tuit, en un largo hilo de tuit, por qué cree que no se debe dar los indultos. Él, que se opuso a los indultos que dio el Partido Popular a los condenados socialistas por el GAL, Vera y Barrio Nuevo, dice que ahora no acaba de verlo claro, que el PSOE no va a tener un voto más con esto y que puede que pierda las elecciones y pierda algo más que las elecciones. Alberto. Pues se preguntaba Gaby que por qué, a qué vienen estas prisas.
Estas prisas vienen a que en Moncloa yo creo que son plenamente conscientes de que se les está acabando el tiempo, de que el ciclo político va a cambiar, los barruntan las encuestas, lo demuestran las urnas cada vez que hemos ido últimamente a ellas. O sea, hemos visto fracasar la moción de censura en Murcia, hemos visto cómo en el 4M arrasaba el PP en Madrid y cómo todas las encuestas están haciendo lo mismo. Además, el presidente Sánchez está cada vez más solo. En su presentación del Plan 2050 hubo muchísimas bajas de gente del IBEX que sí estuvieron en los 100 días de gobierno y que no estuvieron en este plan un poco de ensoñación que ha presentado Iván Redondo el otro día. Y luego se ha demostrado también la soledad que está teniendo en el plano exterior. La crisis de Ceuta. Es plenamente consciente de que se le acaba el tiempo y por eso su única manera de intentar prolongarlo y esperar que cambie el ciclo económico, que llegue el dinero de la Unión Europea y los fondos, es contentar a sus socios del gobierno Frankenstein. Entonces tiene que contentar a ERC, a Bildu, a PNV, a Junts, y la única manera es con los indultos. Claro, puede contentarles a ellos, pero ¿qué opinan dentro del PSOE el resto de líderes? Por ejemplo, García Page se pronunciaba de esta forma tan contundente. Desde mi más profunda convicción de ciudadano español y también, si me lo permiten, desde mis convicciones socialistas, deseo con todo mi alma y con toda mi fuerza que no se tome esa decisión. Más que una medida de gracia, me parecería una enorme desgracia, sinceramente. Sea uno de los graves errores de la democracia en el caso de que se produzca. Más claro, agua. Bueno, pero es que esto ya lo hemos visto otras veces en el Partido Socialista, en el que cada vez que se hace un acto que se está vulnerando la democracia, que es aquí lo verdaderamente importante, y no la posible pérdida de votos y de apoyos que tenga el Partido Socialista, que a nosotros como ciudadanos eso te puede dar bastante igual, aquí lo que nos estamos jugando es precisamente la democracia. En el momento en el que el Poder Ejecutivo está cuestionando que la aplicación de la ley es una revancha o es una venganza, es que entonces el Poder Ejecutivo ya no está bajo un Estado de Derecho. ¿Qué sistema entonces es este? Puede tener otros nombres, pero no el de una democracia. Y sobre todo, el de los indultos. Creo que el otro día dijo una verdad por primera vez en sesión parlamentaria el presidente del Gobierno, cuando dijo que esto no lo hacía para contentar a sus socios. Y a ellos sí que le creo, porque dice, no, esto lo hacemos porque realmente estamos de acuerdo. Si ves el camino de migas de pan que ha ido dejando el Partido Socialista, llega un momento en el que esto no lo tiene por qué necesitar, sino que lo hace. Pues sí, estoy de acuerdo con que así puede alargar la legislatura y demás, pero es una especie de inmolación. Y lo peor de todo, insisto, no es cuando veamos a un socialista criticar esto, como Page, que siempre sale a criticar algo pero luego no pasa nada, o como hemos mencionado antes en Twitter, que salía Lorza también comentándolo, siempre están poniendo en duda que esto beneficia al Partido Socialista. En ningún momento cuestionan que esto acabe con el Estado de Derecho. Yo estoy convencido de que todo esto se hace para mantener un poco el apoyo de los socios, porque el precio que van a tener que pagar en otros territorios, como que es lo que le pasa a Page, que efectivamente va de SOA y sabemos lo que va a decir y no tiene ningún efecto, porque siempre ha sido así, pero el precio que van a tener que pagar el Partido Socialista en esos territorios, y lo veremos en Andalucía cuando se convoquen las elecciones, va a ser tremendo. Entonces no creo que se quiera inmolar, sino que está siguiendo una hoja de ruta que es permanecer y tener el apoyo de sus socios. Pues es que yo creo que, fíjate, que lejos de querer simular que es cualquier cosa este presidente del Gobierno, menos una persona desprendida de querer estar en el poder. Yo creo que van a empezar a querer vendernos esto como la concordia, es que va a parecer que se va a postular al Premio Nobel de la Paz. Y va a empezar, yo creo que con esta machaca de discurso, a decir, no, yo esto lo hago por una convicción en la paz, en un diálogo, en la concordia, cuando lo que hace con esto, al vulnerar la ley, porque el indulto no se da porque tú quieras, sino que no está cumpliendo la ley, es enfrentarse con el Poder Judicial, vulnerar los derechos y libertades, sobre todo de los españoles en Cataluña, y acabar con el Estado de Derecho. ¿Y la concordia? ¿Qué pasa con la concordia entre el resto de españoles? ¿Eso no le importa? Yo de todas maneras vuelvo a lo de la soledad de antes y a lo que dice el PSOE. Por mucho que digan Page, por mucho que diga Elorza, lo que va a hundir a Pedro Sánchez es como en un programa con 3 millones y pico de espectadores, Felipe González dice que no se siente representado por este PSOE y que está en contra de los indultos. Contra eso no hay manera de luchar y el tiempo se le está acabando. Que se siente huérfano, ha dicho. Pues vamos a conectar en este punto con Miquel Jiménez, que ha estado escuchando atentamente la tertulia. Miquel, ¿tú también te sientes huérfano? Bueno, yo me siento generalmente con las posaderas.
es lo que creo que toca hacer siempre. Pero estáis muy equivocados, siento llevaros la contraria, queridas compañeras, compañeros, compañeris, compañurus. Estamos viviendo un momento excepcional, se os ha pasado por alto. Iván Redondo, este futurista, este hombre de visión enorme, lo ha dicho en rueda de prensa, ha dicho, España va a tener una NASA. ¡Ea! ¿Qué pasa en Cádiz? Vamos a tener cohetes para tirar fuera, vamos a tener astronautas, y este es el asunto. Los problemas de España se acaban con la NASA. ¿Cómo? Muy fácil, yo hago el casting de los que se tienen que ir a una estación espacial. Vamos a empezar por la ministra Montero, vamos a seguir por el señor Ábalos, y así sucesivamente. Paridad, siempre paridad, siempre empatía, nada de heteropatriarcado. Con esto, da igual lo que haga Sánchez. Los facturamos en el cohete. Si puede ser a Júpiter, yo creo que mejor que a Marte, porque queda más lejos. Hay muy mala combinación para volver por las noches de Júpiter. Y ya con eso los tendríamos solucionados, porque estos tíos son unos topes. Tenemos el país hundido en la miseria más espantosa. Ha caído la inversión extranjera una barbaridad. Los autónomos ya están arrastrándose por las calles. Hay colas del hambre. La gente está rebuscando en los contenedores. La cantidad de empresas que han tenido que cerrar son tremendas. Estos tíos han subido los impuestos cuando en Europa todo el mundo los ha bajado. Oye, pues al cohete, uno detrás de otro, no se me amontonen. Con eso ya, quieras que no, tenemos la mitad del gorrino cazado. Pues igual la concordia habría que buscarla ahí, precisamente. Miquel Jiménez, muchísimas gracias. Placer. Gracias a vosotros. Placer también teneros aquí, como siempre. Irene González, Alberto Pérez Jiménez, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chao. Y para terminar, queremos hablarles de una iniciativa que ha puesto en marcha el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón. Ha buscado una sede, podríamos decir, premium, situada a escasos metros de la céntrica Puerta del Sol, para reubicar a parte de su plantilla. ¿Cuánto ha costado o cuánto va a costar esta sede y cómo es? Alejandra Alcese, cuéntanos. Hola, Ana. Pues efectivamente ha buscado un edificio que está en el número 27 de la calle Alcalá, prácticamente en la confluencia con Gran Vía, a 200 metros del Círculo de Bellas Artes y del edificio del Banco de España, muy cerquita de la Puerta del Sol. Es un edificio que se levantó en el año 1950, tiene 8.700 metros cuadrados de superficie construida en 7 plantas, y lo que nos ha confirmado el Ministerio de Consumo es que van a alquilar una única planta para oficinas. Según fuentes del sector inmobiliario, el precio del alquiler en esa zona está en 21 euros al mes por metro cuadrado, con lo cual, teniendo en cuenta que todas las plantas tienen unos 1.000 metros, pues el precio va a ascender a 21.000 euros al mes, unos 250.000 al año, un poquito más. El motivo de alquilar esta nueva sede es que quieren juntar a varios equipos que antes trabajaban en sedes separadas y que dicen que ahora necesitan trabajar juntos. El movimiento se ha aprobado en Consejo de Ministros porque ha habido que modificar la Ley General Presupuestaria, ha sido esta semana, y la mudanza no sabemos cuándo se va a producir, pero en cualquier caso no es un cambio de sede, sino que es para ampliar sus dependencias. La pregunta es, ¿había alternativa? Porque es una sede muy bien ubicada, todos sabemos cómo son los precios en Madrid. Sí, la zona es privilegiada, desde luego. A ver, no se sabe si hay una alternativa, entendemos que quizás sí, porque el número de edificios públicos es muy alto. El Ministerio de Consumo no ha explicado por qué han elegido esa zona, tampoco han explicado por qué ahora la mudanza, porque el Ministerio se constituyó en enero de 2020, cuando se formó el Gobierno de coalición. Es un ministerio de nueva creación, que antes simplemente Consumo era una Secretaría General, y entendemos que ese problema de espacio, que es lo que alegan, ya lo tendrían entonces, pero bueno, en cualquier caso la mudanza se va a producir ahora. El arrendamiento todavía no está firmado, pero sí que es verdad que el Ministerio de Hacienda ya ha modificado la ley para poder asumirlo, con lo cual entendemos que se producirá próximamente. Bueno, igual pueden asesorar al Partido Popular, que está también en búsqueda de sede, ¿no?, para sustituir la de Génova. Alejandra Alcese, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, con esta información nos despedimos. Aquí dejamos esta edición de Barra Libre. Ya saben que nos pueden leer en la web de vozpopuli.com y también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí, por cierto, comenten, que siempre les leemos. Nosotros nos despedimos, pasen muy buen fin de semana y mientras tanto, cuídense. Hasta pronto.